Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 22. Un día normal del hermano mayor, parte 2. 12 de mayo de 2234. Mediodía. Era el primer día caluroso al aire libre y el verano se acercaba rápidamente. Los fuertes rayos del sol poniente prácticamente cocinaban a presión la ciudad de Musutafu, con alguna nube dispersa que ofrecía el único respiro ocasional. Era la hora del almuerzo para la mayoría de las ocupaciones. Por eso, las concurridas calles de Musutafu estaban repletas de actividad solo comparable a la prisa de la mañana. Incluso en épocas tan ocupadas, uno encuentra una oportunidad para llevar a cabo su propio negocio, único y definitivamente nada desagradable. Como este individuo y su camarógrafo. De pie frente a la costosa lente, un hombre enérgico con un rostro bastante expresivo, saludó con toda la energía que pudo reunir, destacando entre el ruido y el bullicio de los transeúntes. Que tengan una hermosa y cálida tarde todos los fans de Emoji. Su rostro cambió de un emoji de felicidad a un emoji de emoción, fruto de su peculiaridad. Sacó una moneda de 100 yenes de su bolsillo, cuyo metal brillaba a la luz del sol, y anunció: hoy haremos el sorteo. A ver qué tan alto llegamos y descubrimos lo benévola que es nuestra ciudadanía Musutafu. Sin más explicaciones, se acercó rápidamente a un hombre con cabeza de pez, cuya cabeza estaba extrañamente dentro de un cuenco, vestido con un traje bastante caro. Hola, señor. Saludó Emoji mientras extendía la moneda de 100 yenes al transeúnte perplejo. Toma esta moneda de 100 yenes o la duplica y se la pasa a la siguiente persona. El hombre con cabeza de pez parpadeó un instante ante la repentina pregunta y la moneda que le arrojaron a la cara, a lo que negó con la cabeza con notable exasperación. Duplícala y pásala. Le reprendió. Por favor, cuida tus modales, meterle una moneda a alguien en la cara es una falta de respeto. Dicho esto, el hombre continuó rápidamente su camino hacia donde fuera. Emoji parecía imperturbable. Bien. Ya llegamos a los 200 yenes, a por el siguiente. Apuesto a que llegaremos al menos a los 3200 yenes. Fácilmente. Afirmó con optimismo, con una expresión de satisfacción en su rostro. Emoji se mantuvo tan carismáticamente desagradable como siempre. Frente a él había un empleado de Midburger con aspecto de zombie, vestido con uniforme, sombrero y una expresión estoica y seria que no delataba ninguna emoción. Buenas tardes, mi señor, trabajador y elegante. ¿Tiene un momento de su tiempo? Sí. Respondió el empleado de Midburger con desánimo. Sacando 2 monedas de 100 yenes de su bolsillo, Emoji presentó el dilema. Toma los 200 yenes o los duplica y se la pasa a la siguiente persona. ¿Qué hará? Ni siquiera un momento de contemplación después, la mano de Emoji se sintió extrañamente vacía, y bajó la cabeza para observar la mano extendida que antes sostenía 2 monedas para descubrir que ahora estaba de repente vacía. Gracias. El empleado de Midburger expresó su gratitud con indiferencia y se fue. Sus pasos tranquilos resonaban incluso a la distancia y entre las calles concurridas, mientras su figura se mimetizaba con el mar de gente. Parpadeando rápidamente, la expresión de Emoji era un emoji de sorpresa, ante lo cual solo pudo rascarse la cabeza. No esperaba que terminara tan pronto. Admitió de inmediato para cambiar de tema rápidamente mientras se giraba para mirar a la cámara. Supongo que lo ha pasado mal. No se preocupen, pronto alcanzaremos la meta de los 3200 yenes, mis queridos fans. El santuario divino de las carnes procesadas acababa de llegar al final de su hora pico, ya que la mayoría de los trabajadores estaban tomando un merecido descanso, con 1 o 2 clientes ocasionales que llegaban, quienes estaban siendo atendidos por el hombre en la caja registradora, quien nunca parecía cansarse verdaderamente. Uno de sus compañeros de trabajo lo llamó, con su visión fijada en la pantalla del teléfono de su compañero mayor, el de uñas extremadamente largas. Vaya, Choso-senpai, eres famoso, mencionó Izuku con una sonrisa forzada mientras sus ojos se movían de la pantalla del teléfono a Choso en la caja registradora. Más bien desesperado, dijo Iwasaki lentamente, con un dejo de diversión seca.
Choso no intentó defenderse y replicó encogiéndose de hombros. 200 yenes son 200 yenes. Su mirada estaba fija en la tarea. Otro cliente recién llegado. Delicias de pollo crujiente de Auk. Las vi en un anuncio. ¿Todavía las tienes? Eran una pareja de madre e hijo aparentemente sin peculiaridades. Choso asintió con una fina línea en el rostro. Serán 1500 yenes. ¿En efectivo o con tarjeta? Preguntó mientras tocaba la pantalla. Crédito y gracias. La madre pagó rápidamente con su teléfono, a punto de darse la vuelta, pero se detuvo al ver la expresión seria de Choso. Que tengas una buena comida. Suscríbete al canal de YouTube de Takada. Sus ojos eran mortalmente serios, inquietantemente amenazantes y, literalmente, le provocaron escalofríos en la columna. Con una ligera gota de sudor ante la intensidad de su mirada, exigencia o amenaza, no entendía cuál era cuál. Asintió y se escabulló. De acuerdo. Su mano apretó con fuerza la de su hijo, cuya sonrisa inocente pero perpleja era una auténtica señal de que la ignorancia era una auténtica bendición. Asintiendo al ganar otro cliente feliz y un potencial partidario de Takada, la cabeza de Choso giró para encontrarse con la mirada curiosa de Izuku. ¿De verdad te gusta Takada-san? Al notar la mirada penetrante de Choso, Izuku empezó a sudar mientras agitaba rápidamente los brazos en un gesto apaciguador. No pretendo ofender ni nada. Solo creo que no das la impresión de alguien a quien le gusten las idols. No es por juzgar. Sé que no debo juzgar a la gente por su apariencia. Hace poco descubrí que alguien que parecía un dechado de fuerza era en realidad un esqueleto. Un dolor agudo irradió a través de la mejilla de Izuku, mientras comenzaba a enrojecerse por la reverberante bofetada enguantada de Choso. Lo siento. El tono de Choso era completamente indiferente. Deja de disculparte. Y no, personalmente no me cae bien Takada, ni me cae mal, pero si tuviera que elegir, probablemente me cae bien más que me cae mal. Inclinando la cabeza, parpadeando y totalmente confundido, Izuku preguntó. ¿Qué significa? Me gusta porque le gusta a mi hermano pequeño. Eso es todo. Asintió con firmeza, con una de sus raras sonrisas. Rascándose la cabeza, Izuku comenzó a comprender, pero de todos modos preguntó. El jefe es muy estricto. ¿Siempre promueves a Takada-chan de esta manera? Siempre que estoy en la caja, sí. Iwasaki se acercó y explicó. Ese jefe rígido, tacaño y de mierda no se quejará si Choso asciende o hace algo realmente. Es el único que realmente puede arreglar la máquina de helados y trabajar tantas horas, como morir de exceso de trabajo a los 25 años, unas horas tan largas. Ella se encogió de hombros con una sonrisa mientras daba una conferencia, señalando a Izuku con sus uñas. Las ventajas de ser demasiado importante en tu trabajo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras absorbía la pura sabiduría y comprensión que cruzaba sus rasgos. Ya veo. Nota. De hecho, vio. Comenzó a garabatear rápidamente el conocimiento divino del horario de 9 a 5 en sus notas, notas que de alguna manera sacó de la nada, tal vez su peculiaridad no manifestada. Mientras lo hacía, Izuku se rascó la cabeza con el bolígrafo y se volvió hacia Choso. Eso me recuerda. Tienes una peculiaridad que te permite trabajar tantas horas. Barbería y turnos más largos que los de Iwasaki-san y yo. Luego señaló las manos enguantadas de Choso. Al principio pensé que tu peculiaridad era sangre venenosa, pero quizá tengan una propiedad tóxica que te permita trabajar tantas horas. Una vez más, Izuku entró en una espiral de desvarios de la que ni siquiera All Might pudo sacarlo. Está de nuevo en acción. Iwasaki puso los ojos en blanco con un ligero cariño hacia su entusiasta pero algo torpe y nerd junior. Para callarlo, Choso se giró casualmente hacia Izuku y le demostró, formando un pequeño orbe de sangre para su sorpresa. Mi peculiaridad es manipulación de sangre. Fórmalo para mover cosas, crear plataformas, hacerlo circular por mi cuerpo para fortalecerme. Una epifanía apareció en la mente de Izuku mientras sus ojos brillaban de asombro. Ahora tiene sentido. Puedes controlar las propiedades de tu sangre, el nivel de pH y demás, para volverla tóxica. Es una peculiaridad increíble. Exclamó con sinceridad.
Choso ignoró el elogio y, mientras retraía el orbe de sangre, les recordó a los dos empleados. Su descanso casi termina, así que tendrán que encargarse de la caja con Iwasaki otra vez. Choso les recordó. Poniendo los ojos en blanco, Iwasaki se quejó. ¿Conseguir ese puesto de gerente de turno realmente te afectó, eh? Agitó la mano con ligero desdén. Mientras ella hablaba, el teléfono de Choso sonó con el ruido molestamente audible de la nueva canción de Takada, a lo que respondió con la mayor seriedad al ver el identificador de llamadas. Sí, Aoi. Nos quedamos sin huevos. Ya me di cuenta, pero a ambos les gusta pasar por el supermercado de camino a casa después de la escuela. Mencionó. Entrenamiento con nuestro primo y tus compañeros. Ya veo, en ese caso, llegarás tarde. Iré al supermercado después del turno. Confirmó. La expresión de Choso se endureció cuando Aoi pareció decir algo de suma importancia. Entiendo, tendré más cuidado al borrar mi historial de búsqueda. ¿Me instalarás una VPN? Una pequeña sonrisa y un gesto de agradecimiento. Gracias, hermanito, eso sería de gran ayuda. Un momento después, la llamada terminó con la atención de Choso dirigida al ligero toque en su hombro. Choso-senpai, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó Izuku con expresión vacilante pero seria. Al notar el ligero cambio en el tono de Izuku, gracias a su entrenamiento en relaciones interpersonales a lo largo de los meses, Choso asintió. Sí. Agarrando su mano derecha que temblaba de forma antinatural, Izuku preguntó. Si, hipotéticamente, tuvieras una peculiaridad que no pudieras controlar, y que cada uso te rompiera las extremidades debido a la gran cantidad de poder que tuviera, ¿qué harías? Tarareando levemente, mientras mantenía una delgada línea en su rostro, Choso recordó lo que había dicho Izuku. Mencionaste que querías tomar los exámenes de licencia provisional, ¿esto está relacionado con tu peculiaridad? Izuku asintió. Sí. No puedo controlarlo, tiene demasiado poder. Admitió. He pedido consejo a otros, pero aún así, bajó la cabeza mientras miraba con frustración su puño cerrado. Choso procesó esas palabras, mientras algunas cosas de repente hacían clic en su cabeza. Faltaste 2 turnos la semana pasada. ¿Fue por tu peculiaridad? Preguntó Choso con más detalle, como un jefe de turno responsable y totalmente desinteresado. Izuku había llamado para decir que estaba enfermo, ahora estaba pidiendo consejos, solo para que le terminaran llamando la atención por el pequeño error de la semana pasada. No. Sí. Sus hombros se hundieron, pues no podía mentir al respecto, cediendo ante la presión. La mirada de Choso era tan indiferente como puede serlo, pero para Izuku era como si un peso titánico se asentara sobre sus hombros. Asintiendo, Choso dio su opinión. Si eso significa que no te pierdes turnos que tengo que cubrir, ¿cómo te sientes normalmente cuando lo usas? Choso estaba trabajando aquí sin absolutamente nada. No tenía idea sobre el funcionamiento interno de las peculiaridades excepto el conocimiento superficial y las ocasionales y profundas e inmaculadas conferencias de Aoi. Y el matiz del uso de peculiaridad. Esa sería su peor asignatura hasta el momento, dado que ni él ni sus hermanos tenían una. Eso no quiere decir que no pudiera improvisar, por supuesto. Izuku sudó una gota y se retorció ligeramente avergonzado al recordar el único consejo con el que había estado trabajando, mencionando vacilante. Aprieta las nalgas, y grita, Smash. Con todas tus fuerzas. Iwasaki permaneció inexpresiva mientras escuchaba desde lejos, sentándose en su lugar cerca de una de las 2 registradoras. Tu consejo son videos de All Might P. Izuku no sabía que su cuello podía doblarse tanto mientras su cabeza parecía bajar hasta el olvido, su voz débil. Sí. El rostro de Choso estaba permanentemente inexpresivo, por lo que sus rasgos no se vieron afectados por la total estupidez del consejo dado por Izuku. Rascándose la barbilla, Choso estaba a punto de dar su consejo, solo para recordar el suyo. Incompetencia docente. Asintiendo, le dijo a Izuku. Escribe en detalle cómo se siente tu cuerpo al usar tu peculiaridad y tantos detalles como puedas, se lo daré a mi hermano pequeño para ver si puede ofrecerte algún consejo. Izuku dudó por un momento sobre cuánto podría transmitir realmente, pero asintió con gratitud.
Te lo enviaré por teléfono, gracias, Choso-senpai. No hay problema. Decidiremos el precio más tarde. Creí que no faltaban turnos. Eso es de esperarse de un empleado, y esta vez es mi hermano pequeño quien ayuda, no yo. Su sabiduría es cara, y si la considera necesaria, tendría que ponerte a prueba. ¿Prueba? Choso se fue sin decir palabra a la cocina para ver cómo estaba el cocinero. Sus pasos resonaron dramáticamente en el local de comida rápida, dejando a Izuku para que se quede junto con Iwasaki en la caja registradora. ¿Qué prueba? Choso-senpai. El tono desesperado y temeroso de Izuku resonó en el local casi vacío. Pobre diablo. Izuku realmente no tenía a nadie más a quien culpar que a sí mismo por pensar que Choso era una fuente confiable de orientación. Pero los tiempos desesperados siempre requieren medidas desesperadas. 13 de mayo de 2234. Después de la medianoche, el teléfono de Choso mostró la imagen de un edificio de tamaño bastante generoso mientras estaba sentado en la oscura sala de estar de la morada de los hermanos Mitseuticals, una compañía farmacéutica offshore que supuestamente suministra la mayor parte del trigger a los remanentes de la Yakuza y otros traficantes o grupos. La razón por la que solo se dijo alegado fue porque salió de la boca de un comerciante. Claro, la vida del comerciante estaba en juego, y la lealtad de un comerciante no debería valer más que su vida, pero Choso tomó la información con cautela y la mantuvo como una pista. El problema está muy lejos. Choso mencionó que investigó la sede desde su confiable teléfono con una VPN adecuada, fuera lo que fuese, y se implementaron otras medidas. Mitseuticals es un competidor de Alceuticals, mientras que este último se encuentra en mejores condiciones en las ciudades más ricas y densamente pobladas. Mitseuticals se desempeña mejor en el suministro a las ciudades menos pobladas y más pobres de Japón. Su sede en Hiroshima. Si bien podría ser un viaje de ida y vuelta en menos de un día, no se sabe cuánto tiempo le llevará a descubrir realmente de dónde proviene el detonador o dónde se encuentra su verdadero proveedor. El problema era de toda la empresa. ¿Fue una fachada? ¿Un único punto de suministro o varios? ¿Dónde ataca? Muchas preguntas, pocas respuestas. Y teniendo en cuenta que Choso trabajaba jornadas laborales de 24 horas muy ocupadas, perderse 1 o 2 días supone una pérdida económica considerable. Choso reflexionó en voz alta mientras estaba sentado solo en el sofá, mientras sus hermanos dormían. Pero simplemente sacar a los criminales sucios de las calles no es suficiente. Debía atacar la fuente del problema, hacer una pequeña diferencia en el gueto y las áreas circundantes. Eso estaba muy bien, pero no era suficiente, ni de lejos suficiente. De hecho, lo que necesitaba desesperadamente era un informante. Se confirmó con un firme asentimiento. Su siguiente paso y decisión estaban tomados. Sin que nadie le pidiera más, Choso se dirigió a su armario secreto para sacar su ropa de trabajo. Sus pasos crujieron bastante audible dado el piso inestable de la vivienda. De hecho, probablemente conocía el lugar exacto. Uno de los edificios semifiables más antiguos del gueto. El que quedó ileso y fue muy respetado incluso por el propio Aoi durante su toma de posesión en sus primeros días en este lugar olvidado de Dios. El orfanato. El cielo sobre Musutafu era un lienzo vacío de contaminación lumínica y con una luna ausente, dado que estaba en su fase de luna nueva. Cada una de las inhalaciones de Choso era de un aire seco y mohoso mientras se dirigía a su destino. Sus pasos resonaban en las calles en un silencio sepulcral, un momento del día en el que todos en el gueto se esconden del peligro, y la falta de sutileza de Choso era la encarnación de ello. Fue después de unos buenos minutos de pasar entre personas extravagantes y noqueadas, o que mantenían la cabeza gacha, que llegó a su destino. Rodeado por todos lados por los edificios ruinosos, sucios y semimodernos característicos del gueto de Musutafu, estaba el patio del orfanato. Vegetación abierta, rodeada por una gran cerca eléctrica y con el edificio antiguo en el centro. Está claro que parecía mucho más financiado y mejor cuidado que el gueto que lo rodeaba. Al llegar a la puerta principal custodiada por un amenazante hombre heteromorfo con forma de oso y armado, Choso no hizo ningún esfuerzo por escabullirse.
Llegas bastante tarde para una visita, ¿has venido a adoptar un niño? Aunque lo hicieras, ya es hora de cerrar. El tono del guardia era brusco y uniforme, apretando con fuerza el rifle. No, necesito hablar con Hax. El guardia chasqueó la lengua. Si no es para adoptar a un niño del orfanato o de una parte de la organización benéfica del orfanato de Wash, tendrás que esperar el horario de apertura como cualquier otro visitante. Ese hombre le debe un favor a mis hermanos pequeños. Cuento con ello en su nombre. Aoi-kun y Yuki-kun, ¿eres su hermano mayor? Sí. Ve, ese viejo imbécil está en su oficina, en el tercer piso, en una habitación grande, es imposible perderlo de vista. No despiertes a los niños. De acuerdo. Asintiendo con aprecio, Choso pasó junto al guardia, quien lo dejó entrar y entró al exuberante patio. Un paraíso construido en el infierno, dirigido por un demonio moralmente muy cuestionable pero justo.